Universal Truck Simulator, el videojuego que ilusionó al 99% de la comunidad de simuladores de camiones en Android, y videojuego el cual también desilusionó a una gran parte de esta. Ayer se estrenó una nueva actualización, la 1.7, la cual se decía que iba a ser una mega actualización y que corregiría muchos aspectos que venían errados en el videojuego. Hoy lo averiguaremos. Mi nombre es Aaron y esto es Simulation Community. Sean todos bienvenidos. Por fin, después de 2 meses, Dual Carbon nos trae una nueva actualización, la cual se pintó como si fuera la salvación para este videojuego, pero tristemente no fue así. Algunos de ustedes dirán, Aaron, ¿otra vez vas a criticar a Dual Carbon y a su juego? Y yo les contesto, sí. Pero esta vez, esta crítica será más fundamentada y más a profundidad. Como algunos de ustedes saben, en estos días no contaba con el servicio de internet y por ende no pude actualizarme a todos los acontecimientos que sucedieron esta semana. Ayer casualmente se actualizó este videojuego y regresó el internet y pudimos jugar en directo. Tuvieron reacciones de lo que a mí me pareció este videojuego con esta actualización y en verdad fue decepcionante. Empecemos por lo básico y fundamental del videojuego, los camiones. Me compré el Mac R, el cual se nos pintó en render como una cosa bella y no me malinterpreten. El nuevo camión es hermoso por fuera. Tiene detalles que si lo comparamos con el Mac R de Gran Truck Simulator 2, este le saca mucha ventaja. Pero hay algo que es mucho más importante que la vista de afuera, es el interior. Y con ustedes, el interior que nos prometían por fotos en el videojuego. Simplemente decepcionante. Y es que yo no me explico cómo este interior pudo pasar las pruebas cuando no podemos ver ni siquiera los números del tacómetro. De locos. Y todo se ve tan pixeleado que pareciera que estuviéramos jugando Minecraft con el mod de camiones, cuando ni siquiera podemos ver los números de los tacómetros. Ahora, cabe aclarar que probablemente esos errores se vienen presentando en cada actualización de Universal Truck Simulator. Se debe a algo. Les hice un gráfico para que entiendan. En la primera imagen tenemos cómo debería funcionar el sistema de reportes basados en alfas y beta testers. Primero, se envía la actualización alfa tester y cuando hayan enviado sus feedback los desarrolladores deben corregir y volver a enviar una nueva actualización la cual corrige los errores reportados. Luego, cuando todo esté solucionado se envía a los betas, que son un grupo más amplio, para que los testen, envíen feedback y cuando manden una nueva actualización donde se corrigen los errores reportados por los betas, y es allí cuando se envía al público en general. Pero como les dije, esto debería funcionar así, pero no funciona así. Malos feedbacks, debido a la falta de experiencia de los mismos alfas y beta testers, hacen que no sea óptimo el proceso y que algunas personas que están allí por tener un puesto en la comunidad de Dual Carbon no tienen una mínima idea de cómo deben hacer el escaneo del producto final. Otro factor que puede influir es que los alfas y betas son muy pocos, como lo vemos en la gráfica. No sé cuánta gente habrá en el programa, pero hice esta imagen de ejemplo. Estos programas no tratan de exclusividad, no son boletos, el cual te regalan de la nada, te los debes ganar. Hablo de los alpha testers, los beta testers son otro cuento. Entre más personas hayan en los programas, mayor cantidad de feedbacks tienes. Ahora, si bien la cantidad no significa calidad, debemos tener en cuenta que una pequeña parte de los alfas y betas se toman el tiempo para hacer bien el trabajo. Prefiero tener 25 alfas y que hagan bien los feedbacks a tener 5 alfas y que solo uno haga bien el feedback, al igual que los betas, y como lo muestro en la imagen. ¿Entienden? Espero que sí. Ahora, no es posible que la carretera tenga mejor calidad de imagen que los interiores de los camiones, e incluso el mismo camión. Es algo que a mí si me lo dicen, pienso que es un chiste, pero cuando ves que es real, te dan ganas de llorar. Ahora, muchos de ustedes en el directo me manifestaron muchos bugs y quejas contra Dual Carbon. Es comprensible todo esto. En diferentes redes sociales las personas se quejaban y decían que si bien había mejorado la optimización, se empeoró otros aspectos. Hablando de un tema que me han comentado mucho, es que se suponía que el videojuego sería compatible con dispositivos de 2 GB de RAM, y no fue así. O sea que los usuarios que por 2 meses esperaron esta actualización, quedaron así. F en los comentarios por ellos.
Y se los dije, este videojuego es imposible que corra en dispositivos de 2 GB RAM porque no está optimizado bien. Ahora muchos me pondrán el ejemplo de Truckersoft Europe. Y sí, los desarrolladores de Wanda se centraron mucho en la optimización del videojuego. Tal es así que dispositivos son compatibles con este videojuego y pueden llegar a correr a 30 FPS, lo cual me sorprende. Ahora, el nuevo mapa lo pueden adquirir con dinero real o con dinero del juego. Eso está bien. Ahora el videojuego sigue sin contar con físicas, mecánicas, las cuales estén a la altura. No sé, Dual Carbon, algún ajuste de sensibilidad del volante y de las flechas, que pareciéramos que tuviéramos una dirección de papel. Por favor, arreglen los interiores de los camiones, que hasta el Mac R de GTC 2, el cual es un modelado de 2017, está mejor conseguido. Conclusiones, quiero que entienda que yo podría ser fan número 1 de este videojuego. Lo fui, por un tiempo, lo esperé, e inclusive le envié un mensaje al desarrollador dándole mis mejores éxitos antes de que saliese, porque lo que nos habían mostrado durante el desarrollo podría acabar con los mejores simuladores y con los juegos que estaban posicionados en los más altos. La verdad es que a mí me duele que este videojuego no sea como lo pensábamos. Y sí, el videojuego puede tener cambios, pero como muchos youtubers llegamos al punto el cual que si no se hace nada por este videojuego va a ser uno más de la Google Play. Lo único que salva del fracaso a este videojuego es la comunidad que ya existe y sus gráficos, nada más. Es triste y algunos de ustedes se enojarán conmigo, pero es la verdad. Hay muchas otras cosas las cuales podemos criticar, pero también debemos entender el punto de vista de los desarrolladores. Esperemos una nueva actualización, a ver qué tal nos va. Les recordamos que tenemos la opción de convertirse en miembros del canal y también la opción de gracias, lo cual apoyaría Simulation Community. Y bueno, no siendo más, esperamos que les haya gustado el video. Recuerden que les hablaron y esto es Simulation Community, uniendo comunidades. Otra decepción más.